Posteriormente tenemos lo que serían los tratamientos clasificados en la parte físico-química, dentro de las cuales también podemos hacer subdivisiones para estudiar lo que sería su fundamento principal. El primero de ellos se le conoce como atenuación natural controlada o MNA, dentro del cual pues simplemente es una supervisión que nosotros vamos a generar al sitio, dado que el uso que se le va a dar no es muy trascendente y por lo tanto nosotros simplemente con que aseguremos que efectivamente con el paso del tiempo el mismo ecosistema se está recuperando y documentemos justamente ese aspecto, entonces nosotros podemos únicamente generar ese proceso de supervisión. Cuando nosotros hablamos del proceso de degradación vamos a tener tres técnicas, lo que sería la vitrificación, las barreras reactivas permeables o BRP, dentro de las cuales vamos a tener la adaptación de lo que se le conoce como el funnel and gate, que es esencialmente generar un embudo, y lo que sería el proceso de oxidación-reducción que nosotros podemos generar con la inyección de ciertos componentes. Cuando nosotros nos fundamentamos en la extracción, nosotros vamos a generar lo que sería una técnica que de manera general se le conoce como el pump and treat, que son esencialmente zonas de captura dentro de las cuales justamente esta parte nosotros tenemos que posicionar adecuadamente un pozo, y este pozo justamente va a generar una zona envolvente. Esa zona envolvente yo le llamo zona de captura, y entonces a partir de eso voy a generar esta extracción, y ya en la parte superficial puedo generar yo el proceso de tratamiento para generar en este caso pues esa remediación del suelo. Y también voy a tener una serie de técnicas que lo que utilizan sería justamente la movilización del contaminante para llevarlo a menor profundidad y de esta forma darle un tratamiento adecuado, dentro de las cuales pues está la electrodescontaminación, el flushing in situ, alguna serie de tratamientos térmicos, lo que sería uno de los más comunes, que es el SVE, que es la extracción de vapor, y lo que sería la parte de la aireación del suelo, y cuando tenemos suelos muy compactos, lo que sería justamente la parte de fracturación. Entonces, como les decía, la primera de ellas, la atenuación natural controlada, simplemente Monitored Natural Attenuation, implica justamente lo que sería un proceso de supervisión para cuando nosotros tenemos un uso de suelo que no va a ser específicamente para lo que sería humanos o para lo que sería justamente un hábitat en un equilibrio muy frágil, y por lo tanto dejamos justamente que la propia naturaleza genere ese proceso de degradación. Lo único que tenemos que hacer es supervisar que se da a un ritmo suficiente adecuado como para entrar dentro de lo que sería la parte de las normatividades. Entonces, si nosotros tenemos justamente esas condiciones adecuadas, se debe de generar un buen ritmo de degradación, y lo que nosotros tenemos que abocarnos sería justamente a la parte de la supervisión y monitoreo del sitio para documentar justamente ese avance natural. Después tenemos lo que sería el proceso de vitrificación in situ, que esencialmente esta es una de las técnicas más agresivas, dado que justamente se van a generar altas temperaturas. Vamos a fundir el suelo a más o menos 1600-2000 grados centígrados mediante lo que sería el uso de la corriente eléctrica. También la convierte en una de las más costosas, y por lo mismo tampoco puede ser aplicada para grandes profundidades. Entonces nosotros vamos a utilizar esta técnica cuando tenemos contaminaciones polifásicas, lo que quiere decir que tenemos una gran diversidad de técnicas y esta se encuentra en una determinada zona, y de esta forma nosotros podemos generar esta vitrificación. O también cuando tenemos compuestos refractarios, en este caso hace referencia a compuestos que muestran una resistencia a degradarse o confinarse por otras técnicas, y entonces nosotros utilizamos esta, que es altamente efectiva pero que también va a ser altamente costosa, dentro de la cual pues obviamente la parte de los contaminantes orgánicos van a ser volatilizados. Para ello nosotros debemos de tener una campana de extracción para que justamente esos gases sean extraídos y procesados por aparte, mientras que la parte del resto de contaminantes pues van a vitrificarse de tal forma que nosotros posteriormente podemos cribarlos mucho más fácilmente. La configuración esencial es que nosotros introducimos en el suelo justamente dos placas metálicas y nosotros generamos una diferencia de potencial importante, y de esta forma justamente generamos la elevación de la temperatura. Entonces nosotros tenemos justamente esta adaptación, que debemos de tener una campana de extracción para toda la parte de los sólidos volátiles que vamos a estar extrayendo, mientras que los otros van a tender justamente a formar estos materiales vítreos que nosotros podemos separar de una manera más efectiva después justamente de este proceso que los ha inertizado.
Esta, como mencionábamos, pues es una técnica altamente costosa, dado pues la diferencia de potencial que tenemos que aplicar para generar esta temperatura, y además esto adaptado a una campana de extracción, pero también, como mencionábamos, pues tiene la ventaja de que va a eliminar varios tipos de contaminantes al mismo tiempo, pero también es relativamente superficial. Estamos más o menos hablando de 5 a 6 metros de profundidad. Después tenemos las barreras reactivas permeables, dentro de las cuales lo que nosotros vamos a hacer justamente sería una excavación. Vamos a generar una calicata y luego nosotros vamos a introducir justamente una barrera dentro de la cual nosotros vamos a agregarle algún componente, el cual lo que me va a generar es un proceso de filtración. Este se coloca justamente en lo que sería la trayectoria de un determinado acuífero, y entonces a partir de esto nosotros vamos a generar justamente una especie de filtro. Es por eso que se le llama barrera permeable, reactiva permeable. Entonces, pues nosotros vamos a generar este proceso de excavación, vamos a generar el proceso de relleno, posteriormente vamos a poner algún otro material para que en la parte de la superficie no sea visible y para que la parte del material reactivo no esté interfiriendo o no sea contaminado por la parte superior de interacción del agua, y únicamente interactúe con lo que sería justamente la parte de la pluma, y entonces de esta forma vamos a generar aquí en esta parte un sello. Entonces estas pues van a tener diferentes vías dentro de las cuales van a generar este proceso de interacción, dentro de las cuales pues vamos a tener procesos de sorción, esencialmente por ejemplo carbono activado, un proceso de precipitación. El más común pues es agregar piedra caliza, el cual va a modificar el pH de los mismos y va a generar que estos metales disueltos puedan precipitarse de una manera más sencilla. O también lo que sería un proceso de oxidación-reducción, dentro de los cuales el más común pues es el hierro metálico con un espesor de hasta 6 pies, y de esta forma rápidamente se va a oxidar a un ion ferroso, y de esta forma esos electrones perdidos pues van a generar una reducción en los contaminantes. Entonces, en dependencia de lo que se necesite reducir o oxidar, nosotros vamos a agregar justamente un componente que tenga ese comportamiento. También existen algunos que van a generar una estimulación de microorganismos, lo que quiere decir que en la barrera vamos a promover lo que sería la aparición de estos, y estos van a generar un proceso de biodegradación. O también estos mismos pueden generar algunos iones, dentro de los cuales pues me ayude a precipitarlos o me ayude a oxidarlos y reducirlos, pero no directamente por el componente de la barrera, sino algún residuo de estos organismos que genere justamente esa misma funcionalidad. Por ejemplo, aquí podemos observar lo que sería en este caso el área aproximada hacia abajo que va a tener justamente la localización de esta barrera, y entonces podemos observar justamente la parte de las algas, en donde podemos observar que aproximadamente en lo que sería la ubicación de esta barrera reactiva permeable no tenemos justamente la proliferación de estas algas, y esto es justamente debido a lo que sería el aprovechamiento en este caso de los microorganismos en esta barrera, y que inhiben justamente el crecimiento de estos otros organismos sobre esta dirección de flujo del agua subterránea. Entonces de esta forma es como funcionan las barreras reactivas. Nosotros vamos a generar que estas vienen por lo que sería su mezclado con arena para facilitar justamente lo que sería el flujo del agua, y entonces entren en contacto con el contaminante que nosotros queremos degradar. Entonces de igual manera nosotros generamos el proceso de excavación, generamos el proceso de mezclado, eso lo vamos inyectando justamente o agregando a lo que sería justamente nuestra excavación, y luego generamos el proceso de sellado. Entonces también nosotros podemos tener una técnica que se le llama el funnel and gate, en donde aparte de esto nosotros justamente vamos a generar este proceso de sellado, y nosotros utilizamos ese funnel and gate cuando nosotros tenemos justamente un acuífero muy extenso, y entonces dado que nosotros vamos a tener un cierto costo en lo que sería justamente nuestra barrera reactiva, entonces nosotros vamos a generar una especie de embudo, dentro de la cual en este embudo justamente lo que vamos a generar son dos tipos de barreras. Una barrera impermeable, que me van a generar justamente o me van a obligar que el flujo del agua subterránea tenga que atravesar por mi barrera reactiva, y entonces justamente estamos generando este proceso de tunelamiento que de manera general se llama de esta forma. Entonces a partir de esto nosotros podemos asegurar justamente que el agua subterránea, que es de un ancho considerable, atraviese por lo que sería mi barrera reactiva permeable y que no se ve justamente en la parte de la superficie. Muchas veces nosotros también podemos tener este mismo funcionamiento, pero utilizando lo que sería pozos de inyección. Nosotros cavamos el pozo, inyectamos justamente lo que
sería mi material reactivo, y a partir de esto alinear justamente lo que sería esta serie de pozos me va a generar una misma barrera reactiva permeable, pero en un ancho mucho más grande. Entonces podemos utilizar justamente ya sea un funnel and gate o lo que sería una línea de pozos, pero inyectando nuestro material reactivo permeable. En dependencia de lo que tengamos, aquí tenemos una tabla de referencia con diferentes contaminantes y diferentes materiales reactivos que nosotros podemos utilizar. Como mencionábamos anteriormente, uno de los más comunes pues sería justamente el hierro de valencia 0, que en la bibliografía inglesa lo van a encontrar como ZVI, que sería Zero Valence Iron, y entonces justamente nosotros vamos a tener que este tiene una buena efectividad para varios tipos de materiales, dentro de los cuales pues nosotros vamos a tener drenaje de mina ácida con estos iones, y de esta forma nosotros vamos a generar justamente que no puedan atravesar esta barrera, y de esta forma nosotros los vamos a estar confinando y que no sigan siendo transferidos, por lo que sería justamente la parte de la transferencia de agua en el acuífero. También tenemos lo que sería justamente la técnica de oxidación-reducción, dentro de las cuales nosotros vamos a tener dos pozos. En uno de ellos nosotros vamos a inyectar lo que sería nuestro componente oxidante, esencialmente lo que sería por ejemplo agua oxigenada o permanganato de potasio o incluso ozono, y entonces nosotros vamos a generar este proceso de inyección a través de lo que sería justamente el flujo del agua subterránea, y nosotros vamos a tener más adelante lo que sería un pozo de extracción. En este pozo de extracción lo que nosotros vamos a estar recuperando sería justamente el agua que ha reaccionado con nuestro oxidante, la parte del oxidante que no ha reaccionado, y a partir de esto nosotros generamos un ciclo cerrado en donde esto nosotros lo volvemos a alimentar para estar saneando justamente lo que serían las concentraciones de esos contaminantes en este flujo de agua. Se espera que la parte de los residuos sean esencialmente componentes más inocuos que los originales y que los componentes contaminantes originales, y de esta forma justamente generar un proceso de remediación. Es altamente efectivo para lo que sería combustibles, solventes y plaguicidas como contaminante, y también me sirve por ejemplo en el caso de la reducción para cuando yo tengo cromo hexavalente, que es altamente tóxico, y puedo generar mediante sulfitos lo que sería justamente su reducción a cromo 3, que de hecho es parte dentro de lo que sería justamente la parte de los ciclos biogeoquímicos. Entonces esto se genera justamente por inyección, o también si es un suelo con una cierta contaminación muy superficial, pues entonces justamente nosotros podemos generar lo que sería justamente el rociado de esta mezcla directamente de la parte de la excavación y posteriormente la parte de la inundación. Entonces también nosotros podemos observar que dentro de lo que sería esta reacción puede ser incluso tan súbita que incremente el calor rápidamente, lo que genere que el agua subterránea hierva, y esto de manera indirecta nos puede ayudar justamente a lo que sería incrementar la movilidad de los contaminantes que no reaccionaron, o sea que no se oxidaron, y de esta forma pues también incrementamos un poco lo que sería la movilidad a través de mi pozo de inyección y de mi pozo de extracción.